agradeciendo muchísimo a los medios de comunicación, por supuesto al gobernador, el que nos haya dado la bienvenida, que hubiéramos podido tener estas reuniones de trabajo importantísimas. Estamos sin duda enfrentando no solamente esta crisis sanitaria, sino también el impacto en el empleo, en la economía, pero también seguimos avanzando. Con mucho cuidado seguimos apostando a esta implementación de un nuevo modelo laboral en el país y sin duda en el estado de Quintana Roo. Quintana Roo entra dentro de la segunda etapa de implementación de la reforma laboral junto con otras 12 entidades federativas. Esto quiere decir que para el 1 de octubre de este año, en el Estado se va a tener un nuevo modelo de justicia laboral. Vamos a transitar del modelo actual en las juntas de conciliación y arbitraje, que duran en promedio asuntos para resolverse más de 4 años, en donde se enfrentan los trabajadores, las trabajadoras, los empleadores a juicios larguísimos para poder resolver los asuntos. Vamos a transitar de eso a un nuevo sistema que apuesta por la conciliación. Vamos a crear centros de conciliación locales y federales para resolver más del 80% de los conflictos laborales y se van a crear tribunales laborales especializados que van a depender del Poder Judicial. Todos aquellos asuntos que no puedan resolverse a través de la conciliación pasarán a los tribunales laborales a ser resueltos por los jueces laborales en juicios orales, abiertos, audiencias públicas, en donde se desahogarán ahí las pruebas y se tendrá una resolución. Pasaremos de un sistema de en promedio 4 años a un sistema a ser resuelto en 45 días en conciliación o máximo 6 meses si se pasa a los tribunales laborales. El otro cambio fundamental en la implementación del nuevo modelo laboral es la libertad y la democracia sindical. En el Estado y en todo el país, todas y todos los trabajadores tendrán el respeto a su libre decisión de quién lo representa en sus organizaciones gremiales. Mujeres, hombres que accederán al voto personal libre, directo y secreto para elegir a sus dirigentes. Negociación colectiva auténtica, acceso a la posibilidad de negociar los contratos, revisarlos cada año en lo que respecta a lo salarial y cada 2 años en lo contractual, y eso procederá porque existirá la autoridad, que es el centro laboral que tendrá oficinas en el Estado, que será la autoridad vigilante de que estos procesos democráticos sucedan. Tuvimos una reunión con los actores principales de las relaciones laborales, sindicatos, empresarios, precisamente para avanzar en la reforma de los estatutos de los sindicatos, que puedan modificarlos, introducir el voto secreto, la rendición de cuentas, transparencia y un tema fundamental también que es la equidad de género, el tener establecidas en las reglas internas también la participación de las mujeres de manera proporcional en las directivas. Confiamos en que los sindicatos atenderán a este llamado. Ya muchas organizaciones han avanzado, pero por supuesto que falta redoblar esfuerzos y este es uno de los llamados que hemos hecho. Para el 1 de octubre tendremos así un modelo de no solo de una justicia mucho más pronta y expedita, como ya se establece en la Constitución, sino sobre todo un modelo de equilibrios. Creemos que esto fortalece
al mercado laboral, fortalece a las empresas y por supuesto que genera la posibilidad de mejorar salarios y condiciones de empleo para las y los trabajadores de Quintana Roo. Entonces, agradecemos mucho, hemos mantenido una coordinación muy cercana con las autoridades estatales, confiamos que así será con, por supuesto, el tribunal, también con el Poder Legislativo, que también necesita hacer la adecuación de las normas locales, modificar 2 leyes principalmente para crear los centros de conciliación y para modificar la posibilidad de que el Poder Judicial ahora pueda ocuparse de las tareas laborales, de conflictos laborales, y fue una reunión muy interesante, enriqueciendo y sobre todo señalando cuáles son los retos que tenemos para estar en tiempo y el 1 de octubre esto sea una realidad en la entidad federativa. Es una prioridad del Gobierno de México, del presidente López Obrador, y también recordar, es un compromiso asumido por nuestro país en el TEMEC, frente a nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, y por eso decir, vamos bien, en tiempo y forma, ya el nuevo modelo está implementado en 8 estados, está aplicando, está ya en vigor desde noviembre del año pasado y seguimos caminando con muchísimo cuidado, atendiendo, por supuesto, todas las medidas de seguridad, de salud y en ese sentido tratar de avanzar lo más posible. Pero agradecemos mucho la colaboración, hay recursos para poder implementar y lo estamos haciendo de manera conjunta la Federación y los diferentes estados. Así que agradecer mucho, gobernador. Muchas gracias, señora secretaria Luján. Agradecemos también esta mañana la presencia del delegado federal en el estado de Quintana Roo, Arturo Abreu. Muchas gracias, maestro, por estar hoy en esta conferencia. Y también a la secretaria Caterina Portillo, secretaria del Trabajo en el estado, que también nos acompaña esta mañana. Ahora corresponde el uso de la voz al gobernador del estado, Carlos Joaquín González. Adelante, señor gobernador. Sí, agradecer la presencia y la visita de trabajo de la secretaria del Trabajo del Gobierno Federal. Bienvenida a Quintana Roo. Luisa María, eres siempre bienvenida a nuestro estado. Hemos tenido la oportunidad de revisar avances en cuanto a la implementación de esta reforma en materia de justicia laboral, que es muy importante para nuestro estado, para nuestro país, que como bien han escuchado en voz de la secretaria, establece tribunales laborales que serán dependientes del Poder Judicial, ya sea federal o local, según corresponda, y también los centros de conciliación laboral, que son órganos que previamente a llegar a un juicio buscarán la conciliación como parte fundamental del apoyo a la justicia de los trabajadores. Asimismo, hemos platicado también sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo, de las organizaciones sindicales y el impulso también a la transparencia que estos sindicatos deben de ofrecer y tener, y sobre todo dar la posibilidad del voto libre, directo para la elección de sus autoridades, que también es fundamental dentro de esta reforma en materia de justicia laboral. La idea es que podamos iniciar el 1 de octubre, como marca la propia reforma, en esta segunda etapa que la secretaria acaba de comentar. Y, por supuesto, para Quintana Roo es fundamental. Saben ustedes lo importante que es el empleo, la creación del mismo y, sobre todo, la justicia para los trabajadores aquí en Quintana Roo. Así que esta seguramente será una reforma que vendrá a beneficiar a todas y a todos los trabajadores del Estado y del país, y que, por supuesto, el Estado estará trabajando de manera directa, coordinada con la Secretaría del Trabajo Federal, en bien de lograr cada una de las diferentes metas para estar a tiempo en el inicio de esta reforma. Muchas gracias.
Muchas gracias por sus palabras, señor gobernador. Y ahora pasaremos al espacio de preguntas por parte de los medios de comunicación y de acuerdo al orden que ya se acordó, en primer momento hace el uso de la voz Gaby Cadena de Encadena. Muchas gracias. Buenos días, maestra Luisa María, alcalde Luján. Bienvenida al estado de Quintana Roo. En esta implementación de la reforma laboral, obviamente somos un estado turístico y no tengo la claridad sobre lo que hace unos días usted comentó, que se va a presentar una estrategia para apoyar al sector turístico por medio de jóvenes construyendo el futuro, donde hace hincapié, donde apoya a 50,000 jóvenes y apoya a los empresarios del sector turístico y donde se va a designar 2,500 millones, que yo me imagino que es en toda la República, pero no me queda muy claro cómo se va a impartir aquí en el estado de Quintana Roo. Gracias, maestra. Te agradezco muchísimo la pregunta y la posibilidad también precisamente de anunciar. Venimos con dos motivos. Uno es la coordinación para la implementación de la reforma laboral y posteriormente vamos a tener una reunión precisamente con empresarios del sector hotelero, restaurantero y todas las actividades asociadas al turismo, obviamente que aquí en el estado representan la enorme mayoría, para poder implementar este plan especial. Es un plan al cual queremos invitar a las diferentes empresas vinculadas al sector para que puedan recibir jóvenes en sus empresas, que puedan apoyarlos en esta situación que están enfrentando tan compleja, no solamente las empresas, sino también muchos jóvenes desempleados. Según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el sector entre 20 y 29 años es el que ha sido más impactado por el desempleo. Y el sector turístico también es uno de los sectores más impactados por la pandemia. Entonces, es así que con la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Economía impulsamos este plan. La idea es garantizar 50,000 espacios en 10 entidades federativas donde se va a implementar, 27 municipios. Se van a distribuir estos 50,000 espacios que estarán colaborando en hoteles, restaurantes, agencias de viaje, comercio, que ellos puedan recibir a estos jóvenes que también han perdido empleo, y nosotros vamos a garantizar el pago de la beca a través de Jóvenes Construyendo el Futuro, 4,310 pesos mensuales, garantizar seguro médico, la inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de esa manera vamos a apoyar no solo a las empresas, sino también a los jóvenes, y vamos a apoyar en la reactivación económica, porque el hecho de recibir los 4,310 pesos, pues también ayuda, por supuesto, a reactivar el consumo. Estamos hablando de un plan de 2,500 millones de pesos a través de las becas a los aprendices, pero que trae la característica de que a la vez que están trabajando estos jóvenes, también se van formando en lo que requieren estas empresas. Así, una vez, y como ya estamos viendo un poco de luz al fondo del túnel y ya una recuperación que empieza a notarse, una vez que puedan recuperarse estos sectores, puedan contratar a los jóvenes que ya capacitaron. Esa es la estrategia, vamos a estar presentándolo, también nos acompaña el día de hoy el subsecretario Marat Bolaños
Él lleva el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, entonces estamos también en esta serie de visitas donde estaremos en Playa del Carmen, en Tulum, en Bacalar, precisamente invitando a los empresarios a sumarse y por supuesto ellos con el apoyo de que el apoyo del salario o beca será recibido por parte del programa, pero también el apoyo a través pues de su trabajo y de su empeño en estas actividades. Estamos convencidos que eso va a ayudar a reactivar. Maestra, nada más una pregunta. Los jóvenes deben de ser del lugar, ¿cierto? Quintanarroenses, ya sea de Bacalar como municipio o Benito Juárez, de Chetumal, es real, ¿no? Así es, los jóvenes son los propios jóvenes del lugar, jóvenes que se encuentran desempleados y que van a entrar a este programa. Estamos hablando de 50,000 jóvenes que queremos que se incorporen de hoy, que lanzamos este programa, hasta el 30 de marzo. Entonces, vamos a estar recorriendo los diferentes puntos turísticos, por eso empezamos aquí, precisamente en Cancún, porque inicia este plan focalizado exclusivamente al apoyo al sector turístico. La verdad es que estamos contentos que hemos recibido mucho interés, por supuesto, de diferentes empresarios. No es un programa nuevo, por supuesto que es un programa que ya está en marcha, hay más de 1 millón de aprendices que han pasado por el programa, pero en este momento toda la batería, todo el impulso será para este sector. Entonces, por eso es la importancia de poner énfasis en que se trata de esos recursos, se trata de un programa especial donde vamos a dar toda la rapidez y donde estamos garantizando que de inmediato puedan vincularse estos jóvenes de las propias comunidades. Gracias, maestra. Muchas gracias, secretaria. Fernanda Morales, de TV Azteca, ahora por favor, si hace el uso de la voz. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gobernador, maestra. Mi pregunta es, ¿en qué entidades, municipios se van a implementar estos sistemas tribunales de los que hablaba para resolver los problemas de los trabajadores que así lo requieran? 4, ¿no? ¿Dónde están, Catalina? Acá está la secretaria. Se van a abrir 4 centros de conciliación y 3 tribunales, y la secretaria Catalina tiene los detalles de los lugares si nos… Ahí está el micrófono, secretaria, si gusta hacer uso. Gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Efectivamente, en cuanto a la implementación de la reforma en materia de justicia laboral, se tiene… Volumen, por favor. Secretaría del Trabajo y de la Comisión de Implementación de Justicia Laboral del Estado de Quintana Roo, ya avanzamos en cuanto a la armonización de la Constitución Política Libre y Soberana del Estado de Quintana Roo, ahora sí, esta armonización contemplando ya la competencia en materia de laboral al Poder Judicial. Esto es, se aperturan los centros de conciliación estatal, 3, como les comentaba, a la par 4 tribunales laborales dependientes del Poder Judicial. Los centros de conciliación son unos organismos descentralizados con personalidad y patrimonio propios, personalidad jurídica propia, sectorizados a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
en el cual ahorita justo la ley orgánica de los centros de conciliación ya se encuentra validada por Consejería Jurídica, ya se dio el dictamen presupuestario aparte de la Secretaría de Finanzas y Planeación y ya fue aprobado en la ley de egresos de este ejercicio fiscal 2021 para que en octubre del año 2021 se otorguen los recursos de 36 millones de pesos para la creación de estos centros de conciliación. Y por lo que respecta a los tribunales laborales, será el Poder Judicial del Estado el encargado ahora de tener esta actividad jurisdiccional de la competencia en materia de justicia laboral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretaria Portillo. Ahora uso de la voz, Saraí Reyes, del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Adelante, Saraí. Gracias, gobernador, secretario. En el sentido de, precisamente en beneficio de la clase trabajadora de la industria turística, gobernador, ahí se va, desde su punto de vista, ¿cómo se va a colaborar en este llamado que están haciendo para inmunizar al personal ahora con este tema de la pandemia? Ayer hacían referencia al Consejo Coordinador Empresarial de solicitar vacunas a través del gobierno del Estado porque es la única estrategia en este momento y poder proteger a los trabajadores de este sector, y cómo se estaría colaborando por parte de ustedes en este sentido. Gracias. Bueno, el tema del programa de vacunación, ustedes lo conocen, ha iniciado con respecto al personal médico, el personal de salud. Todo el mes de enero se iba a vacunar al personal de primera línea, después al personal médico, aunque no esté en primera línea, y posteriormente, a partir del 1 de febrero, se empezaba con la vacunación a la población civil en base a edades, a grupos de edades. Ha habido un atraso en la llegada de las vacunas, de alrededor de 3 semanas. Esperamos que se reinicie esta llegada a partir del 16 de febrero aproximadamente, lo que generará, por supuesto, un atraso también de 2 a 3 semanas en estos programas que hablaban a partir del 1 de febrero, pues ahora estaremos seguramente hablando para fines del mes de febrero y que podamos reiniciar de nuevo con ello. En algunas de las reuniones que hemos tenido de CONAGO con las autoridades de salud federal, hemos hablado de la necesidad de algunas regiones de tener algunos planes alternos o distintos a los que habían sido programados originalmente a nivel nacional. Se están analizando. En el caso particular de Quintana Roo y estados como Baja California Sur, la propia Ciudad de México, hablábamos sobre la necesidad de la vacunación de personal que atiende a los turistas y a los visitantes que tenemos como una posibilidad. Hemos pedido también para el personal de seguridad, principalmente policías, gente de servicios públicos, que debe estar trabajando en la primera parte de esta vacunación. Sin embargo, hasta el momento el programa sigue siendo el de grupos por edades. Y una vez que haya la llegada de vacunas, se podrá tener ya un seguimiento del programa original que se tenía al inicio. En materia de compra de vacunas adicionales, por el momento no hay ninguna farmacéutica que hable sobre ello. Prácticamente toda la producción está vendida a gobiernos nacionales y no hay sino hasta noviembre, diciembre tal vez la posibilidad de adquirir vacunas. Por lo tanto, en este momento, aunque estamos recibiendo una gran cantidad de ofertas de posibles ventas, todavía ninguna se ha podido concretar porque no ha sido todavía de manera directa con ninguna farmacéutica. Seguimos atentos a ello, pero hasta el momento de acuerdo al programa nacional.
Muchas gracias, gobernador. Ahora toca el turno de Esmarazgo Camás, de Expediente Quintana Roo. Adelante. Sí, gracias. Buenos días a ambos, a la secretaria del Trabajo. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Gracias. O si hay alguna requisito, lo que algún hotelero tendría que hacer para poder acceder al beneficio de que eventualmente tuviera, pues alguno de los jóvenes de los que usted ya comentó que son parte del programa para esa industria. ¿Cuáles son los requisitos o qué tiene que hacer un hotelero para tener ese acceso? Precisamente vamos a tener una reunión posterior a esta para platicar con las cámaras empresariales y también con empresarios en lo particular de cómo avanzar en este registro. Vamos a levantar un registro de estas empresas, son requisitos básicos de documentación y vamos a darle toda la prioridad al trámite para registrar a todas estas empresas, validarlas muy bien y continuar entonces abriendo la posibilidad para acercar a los aprendices de la propia región. Y son las propias empresas las que posterior a este primer encuentro con los jóvenes determinan si pueden ser estos candidatos aptos para iniciar su proceso de capacitación y de incorporación a las actividades de la empresa. Entonces, se va a levantar este registro que tendrá toda la prioridad para que de manera inmediata puedan iniciar acercando a los jóvenes. Gracias. Muchas gracias, secretaria. Cristina, de Macrix Noticias, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día, secretaria, buen día, gobernador. Tengo varias preguntas, secretaria. La primera es, ¿cuál ha sido al final de 2020 el saldo de pérdidas laborales o de fuentes de trabajo en nuestro país? Mencionaba una población afectada, pero me encantaría que precisara qué población ha sido la más cruelmente golpeada por la pandemia y la perspectiva para este 2021. En Quintana Roo, como ningún otro estado, se ha sufrido esta pandemia. ¿Por qué razón? Porque este estado, más del 80% de la población vivimos del turismo y el turismo ha sido golpeado, la primera víctima de esta pandemia. Entonces, aquí se está aplicando ya a partir de este mes las vacaciones solidarias, las vacaciones forzadas, los días solidarios, y se está descontando los sueldos en 30 y 50%. Entonces, a mí también me gustaría que me precisara si los patrones tienen autorización para hacer ese tipo de cosas o realmente están aprovechando la pandemia para fregar a sus trabajadores y empeorar más su situación. La otra es, secretaria, si en esta reforma laboral se va a insertar ya o se va a reformar o se va a establecer de manera regulada el tema de la oficina en casa, y cuántos temas o porcentajes tienen de personas que están ya hoy en México trabajando desde su casa, qué cosas han notado que hay a favor y en contra de ese tipo de actividades a partir de esta pandemia. Y también me gustaría, ya que la secretaria del Trabajo aquí en Quintana Roo está respondiendo, que indique cuántos trabajadores ahora están sin empleo, o se han quedado sin empleo, o están con esos descuentos de 50 y 30% o mandados a su casa forzosamente a descansar. Entonces, sí me gustaría que me dijera cuántas demandas y cuántas se han resuelto, porque el año pasado se hablaban de 130,000 empleos perdidos, ahora se mencionaban ayer 117,000, entonces ya perdí la cuenta cuál es el número real de los trabajadores. Y hay otra cosa ya, secretaria, hay la obligación en esta reforma que se digitalice toda la documentación, todos los expedientes. Y usted mencionaba que se tienen ya como 45 días, ya no tantos años o 5 años para resolver todo esto. Pero las juntas de conciliación, las direcciones del trabajo son insuficientes por personal, por tantos expedientes de años que se han venido acumulando y no se ha logrado, creo, no sé qué porcentaje van, ojalá la secretaria Catalina lo diga, que estamos en esa situación de limbo por el tema de la digitalización que se debe de hacer todos los expedientes, que retrasa el tema de las resoluciones laborales. Y algo que se tuvo, pero pues no siempre se le tiene aquí,
es que en Quintana Roo muchos de estos asuntos se están resolviendo al final, quitándole las propiedades a la gente, a los empresarios. Y eso es algo muy cruel que ha pasado. Entonces, si en esta reforma se va a llegar hasta el límite también, o se elimina la posibilidad de que el empresario se le quiten sus bienes por un laudo laboral o por un expediente laboral. Y por último, con el gobernador, los países están pidiendo o exigiendo, Estados Unidos y Canadá, las pruebas para que sus connacionales entren a su país. Y aquí en México y en Quintana Roo no vemos que se ponga la misma exigencia. ¿Por qué razón no se exige a los turistas que vienen en masa y que vienen a muchos también enfermos? Entendemos la necesidad del dinero, entendemos la necesidad del turismo, pero que viene en masa y los trabajadores los están de alguna suerte atendiendo, los trabajadores de la hotelería del aeropuerto están atendiendo a esos turistas. ¿Por qué razón no? ¿Y para cuándo ya va a entrar, gobernador, el pasaporte sanitario? Si va a ser una exigencia, ¿a partir de cuándo ya se extienden por parte del gobierno de Quintana Roo o del gobierno federal, cuando ya empieza a funcionar el pasaporte y el que no lo presente, pues no entra o no sale del estado o del país? Gracias. Me quedo aquí por si se les olvida algo. Gracias, Cristina. Gracias. Adelante, secretaria. Muchas gracias por las preguntas. Respecto a la primera, ¿cómo ha impactado esta pandemia en el empleo en nuestro país? Mencionar que a partir de mediados de marzo, empezamos con un impacto en la pérdida de empleos formales. Estos son datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, estamos hablando del sector formal de la economía. Abril fue el mes más duro en nuestro país, llegamos a perder más de 500,000 de empleos. En mayo, cerca de 300,000. Junio y julio disminuyó porque ahí iniciamos, recordarán, con las nuevas 3 actividades esenciales, que fue minería, que fue la construcción y que fue toda la industria automotriz, y empezó poco a poco a reducirse la pérdida en junio y julio. Llegamos a perder 1,100,000 empleos en estos meses, marzo, abril, mayo y junio, y julio todavía un poquito. En agosto inició la recuperación. Empezamos a recuperar agosto, septiembre, octubre y noviembre. Se recuperaron un poquito más de 500,000 de empleos, del 1,100,000 perdidos. Estamos convencidos que vamos a continuar de esta manera. Hay que señalar que en diciembre, y esto no necesariamente asociado a la pandemia, sino a otro tipo de características, sucede desde hace muchos años. En diciembre hay una pérdida importante de empleo. Nosotros hemos señalado que muchas veces está vinculado con las figuras vinculadas a la subcontratación de personal, donde empresas administradoras ya por su modo de operación dan de baja a los trabajadores y los vuelven a inscribir en el Seguro Social a finales de enero o principios de febrero. Este fenómeno volvió a darse este año, no de manera tan brusca como en años anteriores, donde se perdían más de 300,000 empleos, pero se dio. Este fenómeno no está vinculado a la pandemia directamente, pero se volvió a mostrar. Estos empleos se recuperan a finales de enero y principios de febrero. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas que tenemos? Es que vamos a seguir con esta recuperación. Ya empezamos a notar en el estado de Quintana Roo, pero en las diferentes entidades federativas, una recuperación moderada todavía, pero esperamos ya números positivos en enero, en febrero y en los próximos meses, en la medida en la que la estrategia de vacunación vaya avanzando, no solo en nuestro país, sino por supuesto en el mundo. Un sector tan importante como el turístico, estamos convencidos que se va a recuperar de manera pronta.
Creemos que en el primer semestre del año podríamos estar en condiciones de haber recuperado todos los empleos que se perdieron a partir de marzo. Estamos trabajando para ello con estrategias conjuntas, pero sobre todo el tema de la vacunación será muy importante, sobre todo para los estados turísticos, que es uno de los sectores más golpeados. Se pueden reducir derechos. Hemos señalado en múltiples ocasiones que hay que llegar a acuerdos de ambas partes, entendiendo la situación, entendiendo la crisis que se está enfrentando y la dificultad que tienen los empleadores, pero se tienen que acordar. Hay que hacerlo de manera conjunta entre los trabajadores y los empleadores, no imponer. No se puede correr o mandar a la casa sin goce de sueldo por esta situación, pero se tiene que llegar a acuerdos. Pongo el ejemplo del caso de Aeroméxico. Hace 2 días se llegó a un acuerdo entre la empresa, los pilotos, los sobrecargos, precisamente para un reajuste, en el entendido de que la empresa estaba enfrentando una situación muy compleja. Entonces se llegó a un acuerdo de ambas partes para reducir en este momento ciertos montos salariales, incluso plantilla laboral, pero fue en acuerdo. Así es como hay que resolver estas circunstancias. No queremos, por supuesto, llegar a perder, a llegar a la situación a la que las empresas cierren. Entonces también por eso tiene que haber esta sensibilidad de ambas partes, pero siempre llamamos a la conciliación. Por el otro lado, decir que están las Procuradurías de Defensa del Trabajo, tanto la Profedet a nivel federal como las Procuradurías estatales, y estas autoridades precisamente están para orientar a los trabajadores y también a las empresas, pero para tratar de que se lleguen a estos acuerdos, sobre todo en estas situaciones donde resultan fundamentales. El tercer punto respecto a la digitalización, pero sobre todo aclarar que mencionaba yo que vamos a pasar de un sistema muy tardado, más de 4 años en resolverse, a 45 días en conciliación y máximo 6 meses si se llega a juicios. Tenemos un rezago histórico, como bien señala usted, no solo en el estado de Quintana Roo, en el país, en todas las entidades federativas y a nivel federal, más de 500,000 de juicios rezagados. Entonces vamos a hacer una estrategia conjunta para, en la medida en la que avance el nuevo modelo laboral, también podamos ir atendiendo todo el rezago y los juicios en trámite. Yo creo que precisamente ahora que estamos enfrentando la pandemia se vuelve más evidente la necesidad de tener un sistema de justicia distinto. Hoy un trabajador, una trabajadora, los propios empresarios, frente a un conflicto laboral, les espera esta tardanza en perjuicio de ambos. Entonces, apostar a esta resolución de conflictos es, por supuesto, atractivo para ambas partes y para la inversión y, por supuesto, para el Estado de Derecho. Y, finalmente, el tema de los embargos. El nuevo sistema laboral ahora será a cargo del Poder Judicial. Ya no las juntas van a embargar, el Poder Judicial, en caso de que no haya cumplimiento de las resoluciones, si usted tiene que pagar por una sentencia los salarios de un trabajador por X tiempo, pues tiene que cumplir, y si no cumple, entonces el Poder Judicial ya podrá proceder a este tipo de eventualidades, siempre frente a un incumplimiento. Cuando ya hay una resolución firme y el empleador no cumple y no paga, entonces el juez puede acceder a estas figuras para obligarlo a cumplir. Muchas gracias. Faltó la de oficina en casa, pero… Perdón, y lo de teletrabajo, muy rápido. Como ustedes saben, se aprobó una reforma importantísima ahora frente a la pandemia, estamos viendo la necesidad del teletrabajo. Esta reforma
me parece que es bastante completa y da principios generales de cómo debe de regularse el teletrabajo en nuestro país. Ha aumentado de manera muy importante, hoy en día no se tiene un dato preciso, pero sí puedo decir que son muchas empresas las que hoy están explorando este método y que ha sido en beneficio de ambas partes. Mayor productividad, porque se acortan traslados, antes se tenían ciertas dudas, hoy se está convirtiendo ya en un mecanismo que posiblemente, más allá de la pandemia, se siga manteniendo, por lo menos en parcialidades, pero hoy lo que establece la ley es, de entrada, que se habla de teletrabajo cuando más del 40% del trabajo se hace en casa, no de manera temporal. Y cuando se está frente a esta figura, se tienen derechos y obligaciones. Adquieren derechos los trabajadores, como pagos proporcionales por gastos que tienen que hacer en su casa, lo proporcional al internet, lo proporcional a la luz, se tiene que garantizar las herramientas de trabajo, el equipo de cómputo, la posible impresora, en fin, las herramientas que se proporcionan en la oficina se tienen que proporcionar también aunque se trate del domicilio. Pero también se adquieren obligaciones, por ejemplo, en materia de protección de datos, de cumplimiento de tareas y de responsabilidades mutuas. Hay principios importantes como el tema de la reversibilidad, es decir, cualquiera de las partes puede decir no funciona este modelo, volvamos al modelo presencial. Y también es muy importante señalar que se establecen mecanismos para controlar que no haya excesos en los mecanismos de vigilancia, que sea proporcional a la tarea que se está realizando para que no caigamos en el exceso de que se tenga una cámara 8 horas al día sin poderse levantar de un espacio, o que se respeten los horarios, porque trabajar en casa no significa que uno esté 24/7 atento al llamado, sino que se tienen que respetar los horarios, pero en esos horarios deben ser respetados tanto por empleadores como por los propios trabajadores. Entonces, me parece que da un marco jurídico. Ya había sido esto explorado y atendido en muchos países del mundo, así que es una buena noticia que en nuestro país haya claridad jurídica sobre el teletrabajo. Bien, independientemente de que Catalina nos dé datos exactos, los datos son de que tuvimos alrededor de 117,000 empleos perdidos en el Estado, de los cuales se han recuperado poco menos de 10,000. Todavía hay un gran trecho que avanzar. Efectivamente, como lo mencionabas, el sector turístico es tal vez el sector más golpeado de la economía mundial, derivado precisamente del propio sentido que el turismo tiene de hospitalidad, cercanía, grupos, y que hoy está pues totalmente contrario a lo que las propias medidas preventivas generan, ¿no? Es importantísimo hacer muchos cambios en materia de turismo mundial que efectivamente tendremos que llevar a cabo para salir adelante. Y el tema de las vacunas será fundamental también para ello, el que la gente tenga la esperanza y la confianza de que podrá salir sin contagiarse, pues será básico para poder lograr esa recuperación. Durante 2020 tuvimos aquel pacto por el empleo, y además pudimos a través de las juntas de conciliación y arbitraje recuperar casi 500 millones de pesos en materia de finiquitos, de reinstalaciones y demás a los trabajadores que perdieron estos empleos, además de que pudimos mantener un buen número de ellos con estos acuerdos que tú acabas de mencionar y los que acaba de mencionar la secretaria alcalde también hace un momento, y que gracias a eso se pudieron mantener casi 400,000 empleos que se tenían
en el Estado. En el tema de las pruebas, primero decirte que íbamos muy bien en los procesos de recuperación económica, avanzando muy rápidamente, y estas medidas dictadas no solo por Estados Unidos y Canadá, sino por muchos países ya en el mundo. La última en entrar fue Estados Unidos, el día 26, con el tema de las pruebas. Ha venido a afectar en algo la llegada de turismo, ha generado algunas cancelaciones de viaje, y aun y cuando se han establecido procesos para que se puedan tener las pruebas lo más fácil posible desde los propios hoteles, farmacias y lugares que sean accesibles y sencillos para hacérselas, y que se pudo también el obtener que sean pruebas de antígenos y no las PCR obligatoriamente, sobre todo en el caso de Estados Unidos. De todos modos, sí nos ha generado una disminución en la llegada de turismo que obvio nos pega en los procesos de recuperación económica. ¿Por qué México no ha pedido pruebas? Bueno, el Consejo Nacional de Salud decidió que no es necesario hacer esta solicitud. Hicimos esta consulta tanto con la Secretaría de Relaciones Exteriores como con la Secretaría de Salud Federal, y a través del Consejo Nacional de Salud se decidió que no era necesario hacer esta solicitud de pruebas. Por eso es que no la tenemos como país y tampoco como Estado. Y sí se están haciendo pruebas, en particular a la llegada de algunos vuelos de algunos países que, por la información generada día a día, entendemos pueden ser sujetos a nuevas cepas o tener algún incremento en el número de contagios, como por ejemplo Inglaterra, en donde, como bien sabes, recibimos entre 4 y 5 vuelos a la semana desde Londres, y que tienen una revisión particular específica en el aeropuerto de Cancún. Pero esa es la razón. El caso del pasaporte sanitario que tú mencionabas, no hay una fecha establecida, tendrá que ir de la mano con la fecha de vacunación, porque ese pasaporte lo que va a indicar es si estás o no vacunado, para poder moverte con mayor facilidad a lo largo del mundo, hacia donde tú quieres, pero no hay una fecha establecida aún. Ok, gracias. No sé si Catalina tiene datos exactos. De la pérdida de empleo y de las demandas en Quintana Roo. Yo te decía 117,000 aproximadamente. Sí, efectivamente, de nuevo cuenta, buenas tardes. En el momento de la pandemia, julio en 2020, fueron los 117,000 empleos que se perdieron en Quintana Roo. 117,000, pero vamos a hacer, ahora sí como dices, también los recuperados, y les voy a decir de manera detallada. En el mes de diciembre del año 2020, en el Estado registró una pérdida de 4,272 empleos, y acumulados justo de enero a diciembre del año 2020 son 97,381. Estos números que se reflejan, pues, lógicamente, la afectación por la cuestión del COVID-19. Sí cabe mencionar, como lo dijo la secretaria María Luisa Alcalde, en cuanto en diciembre siempre se refleja aquellas intermediarias que en un momento dado dan de baja a sus trabajadores. En el estado de Quintana Roo, el comportamiento de empleo también se va en cuanto al giro de la construcción. Esta actividad, a veces muchos de los trabajadores de la construcción regresan a su lugar de origen y efectivamente baja, entonces es por ello que tuvimos este decremento de 4,700 en el mes de diciembre. Recuerden también, y hacemos una cuenta para ver de los meses que se ha recuperado en Quintana Roo. Íbamos bien dentro del año 2020, iniciamos en enero con 9,135 nuevos empleos en generación. Vino la pandemia y fue marzo, abril los meses más álgidos en donde se perdieron los empleos, y efectivamente, como lo comenta, en el mes de mayo que tuvimos el Pacto de Unidad por Quintana Roo para la protección del empleo,
Eso ayudó a que nuestro estado tuviera el 100% de contención, mínimo número, pero fue grande la contención, que se generaron en junio de 2020 726 empleos. También en septiembre de fueron 1.867 empleos generados, octubre 3.610, noviembre 8.268, que suman en total que hemos perdido en el año 2020, de enero a diciembre, 97.381 empleos en el estado. Esa es la cantidad referida, y efectivamente también aquí es importante mencionar la instrucción del señor gobernador y este pacto de reactivación económica responsable en Quintana Roo para también coadyuvar y apoyar a defender a la clase trabajadora. Esto es que les puedo comentar del periodo de el 1 de enero al 18 de diciembre del 2020, porque tuvieron periodo vacacional las juntas de conciliación. Se atendieron entre las Procuradurías de la Defensa del Trabajo, Junta Local, Especiales y Tribunal, todos estos de conciliación y arbitraje en el estado de Quintana Roo, 76.470 trabajadoras y trabajadores, que fueron de las cantidades que se recuperaron a favor de estos trabajadores, ya sea mediante convenios extrajudiciales, convenios dentro de juicio y pagos del laudo. Fueron la cantidad de 662 millones de pesos a favor de los trabajadores. Se hizo una labor titánica como actividad esencial de impartición, de procuración e impartición de justicia laboral. No hemos cerrado, continuamos prestando el servicio, y esos son los trabajadores que se han atendido durante el año 2020, y son las cantidades en las cuales también ya permea la cultura tanto del sector empresarial como también de los trabajadores para llegar a una conciliación y preparándonos para esta implementación del nuevo sistema de justicia laboral. ¿Esos empleos quedaron ya perdidos, cancelados? ¿Se cerraron esas fuentes de empleo? ¿O, no, o hasta cuándo se tendrá el reporte real? Porque la pandemia sigue y los empresarios siguen tomando medidas, no sé, decir la palabra en contra de los trabajadores precisamente para proteger su empresa o poder permanecer activos. Sí, aquí como bien lo comentó la maestra Luisa María Alcalde, para eso está la Procuraduría de la Defensa del Trabajo a nivel federal, la Profedep, o en su defecto la Procuraduría Auxiliar que tenemos de las Defensas del Trabajo, cuando exista alguna, ahora sí, vulnerabilidad de los derechos de los trabajadores, pueden acudir para que los representemos y para que también defendamos sus derechos. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Pues con esto concluimos esta conferencia de prensa. Les agradecemos mucho a todos los medios haber asistido y agradecemos desde luego a la secretaria Luisa María Alcalde y al gobernador Carlos Joaquín. Muchas gracias y muy buenos días a todos.